Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Canuto el Grande. Él sería un príncipe danés que acabaría conquistando el reino de Inglaterra, logrando sentarse en el trono inglés, en el danés y en el noruego, además de ser visto como el gran líder escandinavo, siendo considerado por muchos como un gran guerrero, un excelente diplomático y uno de los mejores reyes de la Inglaterra medieval. Esta biografía es realizada por petición de Manuel Villaverde López, Rebe Toribio, Adriana Bayona, Paloma Engra y Yuki Cross. Canuto de la dinastía Canitlinga o Jelling nació alrededor del año 994 en algún punto del reino de Dinamarca. Fue hijo del rey Sven I de Dinamarca, pero se duda quién fue exactamente su madre. Según la teoría oficial, fue hijo de la reina consorte Sigrid la Altiva, pero otros creen que pudo ser hijo de una princesa escandinava llamada Gunilda de Vendia, aunque también existe la posibilidad de que ambas mujeres sean la misma persona, pero que fuese citada con distintos nombres en las crónicas de la época. El rey Sven I y su esposa Sigrid la Altiva tuvieron al menos 6 hijos en común, siendo Canuto el cuarto de sus vástagos. El niño tendría un hermano mayor llamado Harald, siendo este el heredero del reino de Dinamarca. Se desconocen muchos puntos de la vida temprana de Canuto. Según cuentan algunas crónicas, al ser el segundo hijo varón del monarca danés, él fue instruido en las artes de la guerra para que desempeñase una exitosa carrera militar, siendo formado por importantes guerreros, mercenarios y señores daneses, como por ejemplo el mercenario vikingo Thorkel el Alto o el hermano de este, Sigvadil Strud Haraldsson, quien tenía fama de ser un hombre más sabio y astuto que valiente. Canuto empezaría a participar en algunas expediciones militares a una edad temprana, acompañando a sus mentores y a otros soldados en distintas expediciones por el mar Báltico, donde es muy posible que se produjese su bautizo de sangre. Canuto iría creciendo, convirtiéndose en un joven que destacaba por ser fuerte y alto. Él sería considerado como un hombre atractivo y de cuerpo atlético, que destacaba por su tez pálida y su largo y espeso cabello pelirrojo, pero también se decía que lo único que afeaba su rostro era la larga nariz aguileña que tenía. Canuto empieza a aparecer oficialmente en las crónicas de la época al participar en la invasión a Inglaterra que lideró su padre en el año 1013, teniendo para entonces él alrededor de 19 años de edad. Durante aquellas invasiones vikingas, el rey Ethelredo II el Indeciso huyó de tierras inglesas para refugiarse junto a su familia en el ducado de Normandía, algo que permitió al padre de Canuto, el rey Sven I de Dinamarca, el poder ocupar el trono inglés. Al convertirse su padre en el nuevo rey de Inglaterra, a Canuto se le fue encomendada la misión de ocuparse de la flota danesa, que estaba desplegada por distintos puntos de la costa inglesa, además de que se puso al mando de la base militar vikinga que se encontraba establecida en la importante ciudad de Gainsborough, en Lincolnshire, que era un importante puerto y punto comercial. El reinado de su padre como rey de Inglaterra tan solo duró un mes, falleciendo este a causa de las heridas que sufrió en el campo de batalla, así que el reino de Dinamarca sería heredado por el hijo mayor del fallecido monarca, el rey Harald II.
mientras que en tierras inglesas las tropas danesas reconocieron a Canuto como el nuevo rey de Inglaterra, pero dicho nombramiento carecía de validez, debido a que la nobleza inglesa decidió reconocer de nuevo al destronado rey Etelredo II el Indeciso como rey de Inglaterra. El regreso del rey Etelredo a tierras inglesas ocasionó que Canuto y sus hombres se viesen obligados a regresar a Dinamarca, lugar donde pidió a su hermano Harald el poder compartir la corona danesa, pero su hermano no estaba dispuesto a compartir el poder. Por esta razón, decidió apoyar militar y económicamente a Canuto en sus campañas militares por Inglaterra, para así tenerle entretenido y que no siguiese reclamando la corona danesa. Gracias al apoyo de su hermano rey, Canuto logró reorganizar a sus tropas y reunir una importante flota, iniciando así una nueva invasión a Inglaterra. El príncipe danés también obtuvo el apoyo de otros gobernantes durante aquella invasión, como por ejemplo la del duque Boleslao I de Polonia, la del corregente de Noruega, Eirik Hakonarsson, o la del rey sueco Olaf Skotkonung, quien era medio hermano de Canuto y del rey Harald II de Dinamarca, al ser también hijo de la reina Sigrid la Altiva, quien había estado casada en primeras nupcias con el rey sueco Erico el Victorioso antes de convertirse en reina consorte de Dinamarca. En el verano del año 1015, Canuto zarpó junto a su gran flota hacia Inglaterra, siendo el líder de aquel numeroso ejército formado por vikingos y mercenarios que tenían como fin el apoderarse de toda Inglaterra. Una de las primeras decisiones que tomó Canuto en aquella invasión fue la de tomar el antiguo reino de Wessex, un reino anglosajón que llegó a ser muy poderoso en su día y que llegaría a tener importantes reyes, como es el caso del conocido Alfredo el Grande. Hacia finales del año 1015, las tropas vikingas consiguieron someter el reino de Wessex y expulsar a casi todas las tropas inglesas del lugar, apoderándose de este territorio. Ante tal victoria, muchos nobles y mercenarios que formaban parte del ejército inglés decidieron cambiar de bando, uniéndose hacia las tropas vikingas, como es el caso de su antiguo maestro, el mercenario vikingo Thorkel el Alto, quien se había unido a los ingleses en el año 1012, pero tras la caída de Wessex decidió mostrar lealtad a Canuto. Pese a que Thorkel el Alto era considerado como un gran traidor por su propia gente, el príncipe danés decidió perdonarle y aceptar de nuevo su lealtad, posiblemente por haber sido su mentor. Tras aquella gran victoria, los vikingos empezaron a avanzar hacia el antiguo reino de Mercia, enfrentándose en distintas ocasiones contra el príncipe Edmundo Brazo de Hierro, que era el hijo del rey Etelredo II el Indeciso. Pero pese a la resistencia del príncipe inglés, las tropas danesas siguieron abriéndose paso hacia las distintas regiones que formaban parte del antiguo reino de Mercia, hasta llegar al condado de Northumbria, algo que ocasionó que el conde Uhtred el Audaz decidiese abandonar las campañas que estaba librando junto al príncipe Edmundo, para así regresar a su condado y ponerse al servicio de Canuto, intentando así que Northumbria no fuese arrasada por los daneses. Pero dicho conde acabaría siendo asesinado por un rico hombre de Northumbria, llamado Thorbrand el Fuerte, siendo cometido este asesinato por orden de Canuto. En el año 1016 falleció el rey Etelredo II el Indeciso, convirtiéndose así el hijo de este, Edmundo Brazo de Hierro, en el nuevo rey de Inglaterra,
bajo el nombre de Edmundo II. Ante la llegada de un nuevo rey, Canuto decidió regresar al sur junto a sus hombres y tomar la ciudad de Londres, pero aquel primer asedio no resultó como los vikingos esperaban y se vieron obligados a retirarse hacia Wessex con la intención de reclutar a más hombres y obtener más suministros ante la resistencia que mostraron los ingleses. Después iniciaron un segundo asedio, pero una vez más las tropas danesas acabarían fracasando. Tras este asedio fallido, los vikingos marcharon hacia el condado de Kent, donde se enfrentaron de nuevo contra los ingleses. Después partieron hacia el condado de Essex, donde se libró la batalla de Asandun, donde los daneses cosecharon una gran victoria. Tras aquella derrota para los ingleses, el rey Edmundo II decidió huir hacia el condado de Gloucester, lugar donde se librarían los enfrentamientos entre ambos bandos, hasta que finalmente se decidió acordar una paz donde se estipuló que el reino de Inglaterra sería dividido entre ambos rivales. El norte de Inglaterra sería entregado a Canuto, mientras que el sur y la ciudad de Londres sería para el rey Edmundo II. También se acordó que si uno de los dos gobernantes moría, el otro se quedaría con su parte del reino. A las pocas semanas de haberse firmado esta paz, Edmundo II murió supuestamente por causas naturales, aunque distintas versiones sugieren que fue envenenado por orden de Canuto, para así apoderarse de todos los dominios ingleses, siendo reconocido oficialmente como rey de toda Inglaterra, celebrándose su coronación en el año 1017 en la ciudad de Londres. Para el momento en el que Canuto se convirtió en rey de Inglaterra, él se encontraba ya casado con la noble inglesa Aelgifu de Northampton, siendo este casamiento ideado por el padre de Canuto, el rey Sven I de Dinamarca, para así establecer lazos con la nobleza inglesa, aunque según creen algunos historiadores, existe la posibilidad de que Canuto y Aelgifu no estuviesen casados, sino que viviesen en concubinato, algo que también era legal y que estaba bien aceptado por la sociedad de entonces. De esta relación nacerían dos hijos, Svein Canutsson, que fue rey de Noruega, y Haroldo Harefud, quien sería rey de Inglaterra. Tras sentarse en el trono inglés, Canuto pensó que la mejor manera de asegurar su posición como rey sería la de casarse con la reina Emma de Normandía, que era la viuda del rey Ethelredo II el Indeciso. Algunos historiadores dudan si Canuto repudió realmente a su esposa o concubina Aelgifu, ya que no hay documentos que lo demuestren, pero aún así pidió la mano en matrimonio de la reina Emma, la cual aceptó aquella propuesta matrimonial pese a ver a Canuto como un enemigo y el gran rival de los hijos que habían nacido fruto de su matrimonio con el rey Ethelredo. Pero la gran inestabilidad política que había en ese momento en Inglaterra y su destino incierto como viuda la empujaron a comprometerse con el rey vikingo, aunque antes pondría una serie de requisitos, como por ejemplo que los únicos herederos de la corona inglesa serían los hijos que tuviese la pareja en común, quedando así excluidos los hijos que había tenido Emma con el rey Ethelredo el Indeciso, o los hijos que había tenido Canuto con Aelgifu de Northampton, a los cuales la reina Emma vería como inferiores y como bastardos. El 2 de julio del año 1017 se celebró la boda entre Canuto el Grande y la reina Emma de Normandía. Para entonces él tenía alrededor de 23 años de edad en el momento de la unión, y ella 33. Pese a la diferencia de edad
que había entre ambos cónyuges y la desconfianza mutua que existía entre ellos. Se sabe que el matrimonio llegó a tener una buena relación, algo que se puede apreciar en las crónicas de la época, donde la figura de la reina estaría muy presente en la vida y en los asuntos del rey Canuto. La pareja pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1018 nació Canuto Hardenut, quien llegaría a ser rey de Dinamarca y de Inglaterra, y en el año 1020 nació Gunilda, quien llegaría a ser emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Según algunas versiones, el matrimonio pudo haber tenido otra hija más en el año 1021, una niña llamada Gita, quien sería condesa consorte de Kent. El reinado de Canuto se centró en un principio en dividir su reino en distintos condados, dando así origen a muchos de los actuales condados que existen actualmente en Inglaterra, entregando estos dominios a sus hombres de confianza para que éstos se ocupasen de su gobierno y de su administración, aunque finalmente algunos de sus hombres de confianza acabaron siendo acusados de traición y cayeron en desgracia, algo que ocasionó que el monarca decidiese entregar los condados a familias nobles, consolidándose de esta manera las antiguas familias de la nobleza inglesa. Canuto pronto ganó una gran fama como rey, siendo descrito como un gobernante sabio y piadoso que entabló una buena relación con la nobleza inglesa y con la Iglesia. Durante su reinado se establecieron una serie de alianzas y de lazos amistosos entre los ingleses y los pueblos escandinavos, surgiendo una serie de rutas comerciales entre los distintos pueblos, algo que mejoró notablemente la economía inglesa, además de que se produjo una mezcla de costumbres, culturas, lenguas y de artesanía, aparte de que la corte inglesa estaría formada tanto por ingleses como por escandinavos. En el año 1018 falleció su hermano, el rey Harald II de Dinamarca, y como éste murió sin descendencia, Canuto se convirtió en el nuevo rey de Dinamarca, pasando a ser conocido como Canuto II. Su nueva posición como rey de Dinamarca preocupó bastante al pueblo inglés ante el miedo de ser sometidos por el reino danés y perder así su independencia. Por esta razón, el monarca se vería obligado a firmar una serie de documentos donde se comprometía que ambos reinos seguirían siendo independientes. La llegada de Canuto al trono danés no gustó demasiado a algunos daneses que se levantaron contra el nuevo gobernante, algo que provocó que el monarca librase una serie de conflictos contra estos rebeldes. Finalmente, tras conseguir una situación estable en Dinamarca, Canuto regresó a Inglaterra, no sin antes nombrar a su cuñado, Ulf Thorgilsson, como el regente del reino, además de confiarle a este y a su hermana, la princesa Estrid Svendater, la crianza de su hijo Canuto Hardenut, quien sería visto como el futuro heredero del reino de Dinamarca. La ausencia de Canuto en tierras danesas ocasionó que otros reinos vecinos decidiesen atacar a Dinamarca con la intención de apoderarse del trono danés, librándose así algunos enfrentamientos como la batalla de Helga, donde Canuto y sus hombres se enfrentaron contra los vikingos noruegos y suecos. Dicha batalla sería un gran éxito para el monarca danés, quien empezó a ser visto por otros pueblos vikingos como el gran líder escandinavo. Durante aquellos enfrentamientos contra los noruegos y los suecos, Canuto se distanció de su cuñado, Ulf Thorgilsson, quien en ausencia del rey intentó convencer a otros pueblos vikingos de que eligiesen al pequeño príncipe Canuto Hardenut como el nuevo rey de Dinamarca, y así destronar a Canuto.
El monarca empezó a desconfiar mucho de su cuñado, pero también necesitaba su ayuda para derrotar a la amenaza noruega y sueca. Tras vivirse una pequeña reconciliación entre los cuñados, Canuto siempre vería a Ulf como un traidor y nunca le perdonó, viviéndose entre ambos cuñados grandes discusiones. Incluso se dice que el monarca intentó asesinar a su cuñado hasta en 2 ocasiones. Según se cuenta, mientras ambos jugaban a una partida de ajedrez, los cuñados empezaron a discutir de una manera un tanto violenta y al día siguiente, en el día de Navidad del año 1026, Ulf Thorgilsson fue asesinado por uno de los hombres del rey Canuto, siguiendo este hombre las órdenes de su señor. Canuto no solo libró algunos enfrentamientos con alguno de sus parientes o sus favoritos, considerando a muchos de estos como traidores, sino que también mantuvo una serie de tensiones con la Iglesia. Se desconoce si Canuto era cristiano por convicción propia o si solo fue para ganarse al pueblo inglés, ya que las crónicas que hablan sobre este tema son un tanto contradictorias. Por un lado, muestran a un monarca piadoso que se había convertido al cristianismo incluso antes de convertirse en rey. En cambio, otras le describen como un gobernante que escribía poemas relacionados con el paganismo y donde alababa la mitología nórdica. Las primeras tensiones que mantuvo el monarca con la Iglesia fue a raíz de su casamiento con la reina Emma de Normandía, debido a que para entonces él estaba supuestamente casado con otra mujer o vivía en concubinato, así que ante los ojos de la Iglesia no podía contraer aquel nuevo casamiento. Así que en un intento de reconciliarse con el clero, Canuto entregó importantes donaciones a la Iglesia. También reparó las iglesias y los monasterios que habían sido saqueados o incluso arrasados durante las invasiones vikingas. Es más, llenó las arcas de dichos lugares santos como forma de compensación por todos los daños sufridos. Canuto siempre quiso mejorar la relación que mantenía con la Iglesia. Se sabe que hizo importantes regalos a distintos eclesiásticos, ganándose así su lealtad y su aprecio. También llegó a visitar la ciudad de Roma en el año 1027, tras recibir una invitación por el propio emperador Conrado II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien le invitó a su ceremonia de coronación en dicha ciudad. Aquel viaje a Roma sería muy importante para Canuto, ya que esta invitación demostraba que tenía el mismo prestigio que otros gobernantes cristianos europeos. Durante su estancia en Roma, el monarca se dedicó a rezar y a confesar sus pecados. También entabló importantes misiones diplomáticas, tanto con otros gobernantes como con el propio Papa Juan XIX, aprovechando aquella reunión con el pontífice para solicitar una serie de privilegios para los eclesiásticos ingleses. También logró establecer importantes rutas comerciales con otros gobernantes europeos y asegurar la seguridad de los ciudadanos ingleses que decidiesen iniciar una peregrinación a Roma, asegurando que estos tuviesen protección y lugares donde buscar refugio. En aquella visita a Roma, Canuto sería descrito como un hombre astuto y justo, además de buen cristiano y diplomático, ganándose así el aprecio de otros gobernantes cristianos, como por ejemplo la del emperador Conrado II, mostrándose ambos hombres muy cercanos durante su estancia en Roma. Al ser visto como el principal líder de los escandinavos, Canuto empezó a ambicionar los tronos de Suecia y de Noruega, para así convertirse en el único rey de los reinos escandinavos, algo que le permitiría el poder mantener la paz entre Dinamarca, Noruega y Suecia. En el año 1027 escuchó rumores de que el pueblo noruego estaba muy descontento con su gobernante, el rey
Olaf II de Noruega, apodado el Santo. Así que Canuto empezaría a enviar importantes cantidades de dinero y de riquezas a Noruega para ganarse el apoyo de la nobleza de allí. El monarca inglés zarpó junto a su flota hacia Noruega en el año 1028, y como el rey Olaf II no estaba preparado para hacerle frente, este acabaría partiendo al exilio, apoderándose así Canuto del trono noruego fácilmente, ya que se había ganado el apoyo del clero y de la nobleza noruega con dinero, tierras, favores y riquezas, además de que utilizó la extorsión para conseguir su apoyo, debido a que el gobernante inglés amenazó a los nobles noruegos de que si no le apoyaban en su subida al trono, acusaría a las esposas de estos de brujería y serían condenadas a muerte. Tras convertirse también en rey de Noruega, Canuto decidió dejar la gobernación de su nuevo reino entre las manos de un leal vasallo, Håkon Eriksson, el cual actuaría como regente, pero este acabaría muriendo ahogado al hundirse el barco en el que viajaba en el año 1029. Tras la muerte de su vasallo, Håkon Eriksson, Canuto decidió dejar la gobernación de Noruega entre las manos de su hijo, Svein Knutson, quien sería reconocido como rey de Noruega en el año 1030. Pero como su vástago era tan solo un adolescente para entonces, la madre de este, Aelgifu de Northampton, asumió la regencia del reino. El reinado de su hijo fue considerado nefasto, siendo visto como un gobierno opresor donde se subieron mucho los impuestos y se endurecieron las leyes. Por esta razón, se iniciaron una serie de levantamientos en Noruega, donde su hijo se vería obligado a abandonar el trono y huir a Dinamarca, donde moriría poco después, en el año 1035. Canuto murió aproximadamente un mes después que su hijo mayor Svein, falleciendo el 12 de noviembre de 1035 en la ciudad de Shaftesbury, en el condado de Dorset, en Inglaterra. Tras su muerte, su otro hijo, Canuto Hardenut, nacido de su matrimonio con Emma de Normandía, heredó el reino de Dinamarca, mientras que su otro hijo, Haroldo Harefud, nacido de su relación con Aelgifu de Northampton, ocupó el trono de Inglaterra, algo que ocasionó una serie de enfrentamientos entre los hermanos, hasta que en el año 1040 murió Haroldo, convirtiéndose así su hijo Canuto Hardenut tanto en rey de Dinamarca como de Inglaterra. Pero finalmente los hijos de Canuto el Grande no tuvieron descendencia, así que el trono de Inglaterra sería asumido por uno de los hijos que había tenido su esposa, Emma de Normandía, con su primer marido, el rey Ethelredo II el Indeciso, empezándose a reinar en Inglaterra Eduardo el Confesor, mientras que en Dinamarca empezó a reinar el rey Magnus I de Noruega. Los restos mortales de Canuto descansaron en la catedral de Winchester, pero durante la Guerra Civil Inglesa, dicha catedral fue saqueada y los restos óseos del monarca fueron esparcidos por los alrededores, mezclándose así con los restos de otros reyes y personajes destacables que se encontraban allí enterrados. Finalmente, aquellos restos acabarían siendo recogidos y depositados en sus correspondientes cofres funerarios, aunque los restos óseos están desordenados y en cada cofre se encuentran los restos de distintos individuos. Canuto fue un príncipe danés que siguió los mismos pasos que su padre, la de iniciar una invasión a Inglaterra y apoderarse del trono inglés, quedando este bajo el control de los vikingos daneses tras años de disputas con los antiguos reyes de la casa Wessex. Este monarca se acabaría convirtiendo en uno de los grandes líderes escandinavos, aparte de tener bajo su poder
a toda Inglaterra, convirtiéndose en uno de los grandes reyes de su tiempo. Durante su reinado se vivieron importantes cambios que darían forma a la actual Inglaterra, surgiendo así los distintos condados ingleses, además de que se establecieron las importantes y antiguas familias de la nobleza inglesa, que gobernaron por mucho tiempo distintos condados y regiones de Inglaterra. Canuto es considerado como uno de los mejores reyes que existió en la Inglaterra medieval, debido a que trajo prosperidad y cierta abundancia tras años de conflictos entre los ingleses y vikingos, entregando así cierta estabilidad a Inglaterra. Este monarca se refería a sí mismo como rey de toda Inglaterra, de Dinamarca, de los noruegos y de algunos suecos, logrando dar forma a un imperio nórdico que era bastante prometedor. Pero tras su muerte, todo aquel imperio y el poder que llegó a poseer se desmoronó a pasos agigantados ante los conflictos que librarían entre sí sus vástagos y por la falta de descendencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Canuto el Grande. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Thorfinn, Martín Tello, Versification, Manjiro Sano, Clio, Nelly Teresa y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.